Amigos, bienvenidos. A lo largo del programa nos hemos ido convenciendo que la única manera de superar la pobreza es generando riqueza. Y en un país como el nuestro, con una enorme diversidad que también se la hemos mostrado, esto es perfectamente posible, solamente que con una condición: cuidando el medio ambiente, haciendo desarrollo sostenible. No hacerlo es matar a la gallina de los huevos de oro. Es importante ese tema que mencionas, porque cuando éramos unos pocos seres humanos en el planeta, los recursos que utilizábamos y los desperdicios que arrojábamos no afectaban todo el ecosistema. Pero cuando somos 6.000 millones de personas y en nuestro país casi 30 millones de habitantes, lo que usamos como recursos y lo que botamos como desperdicio afecta el medio ambiente y lo deteriora y no nos permite generar esa riqueza. Sí, pero yo creo que es esencial el tema, como siempre, de la conciencia. Mientras se siga pensando que la preocupación ambiental, o como se dice, ecológica, es un drama de gringos con sus necesidades materiales satisfechas, estamos perdidos. O sea, si no le encontramos la ventaja, la utilidad práctica, la rentabilidad a la conservación, pues nunca la vamos a conseguir. ¿Piensas que es una cuestión que todavía la vemos ajena? Yo creo que se ha avanzado muchísimo en algo que creo que es muy importante también, no solamente en aprender, en hacer conciencia, sino en reconectarse con la conciencia y las prácticas a favor del ambiente que ha habido acá en las culturas agrarias tradicionales. Es cierto, hemos tenido en nuestro país una situación excepcional de armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Que con la República y las crisis de la República... Y la industrialización y todo, por ser modernos, entre comillas, hemos ido perdiendo aquella cosa que teníamos, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver qué nos dicen los expertos sobre medio ambiente. Ocurra o no ocurra el niño, nosotros lo debemos incluir como parte de vivir en el Perú. O sea, nosotros tenemos 70% del territorio nacional cubierto de bosques y de tierras forestales. Por lo tanto, es un recurso que debe generar riqueza. No decir, aquí tenemos un problema de salud, vamos urgentemente a resolverlo, sino en qué entorno está esa persona, entorno ecológico, que hace que a lo mejor sea un entorno menos sano. Para poder sustentar la actividad productiva, el bienestar y la salud de la población, es necesario tener un ambiente y unas condiciones ambientales proclives, ¿no?, a la buena vida. No hay un país con tal diversidad de pisos ecológicos, de clima, de flora, de fauna, de especies endémicas, de paisajes, etcétera, como el Perú. Nuestro fin debe ser la sostenibilidad, que se apoya en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos ambientales y políticos institucionales. Un país con innovación dentro de 10 años es un país en el cual nosotros vamos forjando nuestro propio futuro, ¿no? Una economía sin innovación es una economía estancada. Acabamos de escuchar que un 70% de nuestro territorio es de bosques o de tierras forestales. Impresionante. Y ahora vámonos a la calle. ¿Cuánto sabe la gente o no sabe de medio ambiente? No botando basuras, tampoco quemando. Si tengo el auto malogrado, ver que no bote mucho humo. No botar papeles al piso. No contaminar también el agua. Bueno, nosotros pues evitamos de botar la cochinada ahí, embolsarlo. Riego las plantas, doy mucho cuidado a los jardines. Cuidar los desechos, incorporarlos en su debido lugar. Vamos a escuchar a dos de las personas más autorizadas en el tema, Jorge Cayó y Mauricio Pardo. La opinión pública empieza a descubrir que la relación inversión, empresas, comunidad, medio ambiente es parte de un círculo que hay que cuidar, ¿no? Y entonces el tema ambiental se incorpora y es parte de relaciones comunitarias entre empresa, comunidad, los derechos de las poblaciones en donde se extraen los recursos naturales, y entonces empieza a cambiar y a enriquecerse, en verdad, ¿no?, con más realidad, con más incorporación de elementos reales, el rol de una persona o de un abogado o de una institución especializada en derecho ambiental. Tenemos ya un sistema de evaluación de impacto ambiental más o menos desarrollado, una ciudadanía consciente de sus derechos y organizada para, ¿no?, reaccionar y exigir ciertos niveles y estándares de calidad.
hay una cultura tanto empresarial como política más sensible al tema ambiental. El gran problema que tiene no solamente el Perú, sino toda la región de las Américas es la contaminación de aguas por tres fuentes principales: industriales, en donde podría incluir la minería, las descargas domésticas y la escorrentía agrícolas, pesticidas y sustancias químicas, sustancias tóxicas. El país, en el momento de su desarrollo que tiene, el nivel de conciencia que crece por parte de la población, o va a optar por un modelo de preservar mejor su agua y sus recursos naturales en el marco de su desarrollo, en el marco de su proceso civilizatorio, aunque sea por autoestima, pero sobre todo por los incentivos económicos que tiene la producción, estamos en la posibilidad de hacerlo. Otros países lo han hecho y se han beneficiado de lo mismo. Los países que no lo han hecho simplemente han salido de los circuitos. Más claro, el agua. Jorge Cayó decía, empresa y medio ambiente son parte del mismo círculo. Así es, y lo que vemos muy claro son dos agendas, lo que llaman la agenda verde, cómo conservar los recursos naturales, y la agenda marrón, cómo evitar la contaminación. Y ambos aspectos tienen que ser tomados en cuenta para poder tener ese circuito del cual hablaba Jorge Cayó. Sí, Cayó también hablaba de la conciencia y el desarrollo. Lo que pasa es que la mayoría de las entidades que promueven el medio ambiente acá pertenecen al sistema de las ONG o a eso que se llama la sociedad civil, y vemos constantemente cómo ese sistema entra en conflicto con el sector empresarial. Yo creo que su desarrollo en esencia es esa incapacidad de consensuar en relación al desarrollo. Y las autoridades se hacen los desentendidos. Eso lo hemos visto muy claramente en el programa anterior, cuando contrastábamos agricultura contra minería y los problemas que se ven en este tema. Yo creo que ahí hemos empezado a tener una autoridad ambiental, pero todavía está muy débil y tiene que ampliarse su Y Mauricio Pardón hace un llamado importante de toma de conciencia sobre la contaminación de aguas especialmente. Eso es vital. Así es. Vamos a hablar sobre el fenómeno del Niño, un megaevento que impacta a casi todo el mundo. Vamos a conversar con Juan Torres, biólogo de la Universidad Agraria, y también con gente que está recibiendo el primer impacto, la zona del primer impacto, Piura, Pueblo Nuevo, Colán, con el exalcalde Raimundo Dioses. El Niño hoy día es considerado como un evento, ¿no? Inclusive los especialistas hablan de episodio del Niño, evento porque su periodicidad no está clara, y episodio porque cada vez que se presenta de una nueva forma, ¿no? El Niño tiene más o menos entre 5 y 7 mil años de presencia en el planeta, porque además es un mega evento. Y tiene una vieja relación con los ecosistemas, en el caso nuestro, de montañas y áridos de la costa norte. Nos generan o nos llegan a favorecer, por decir algo, término a favorecer, con una regeneración natural de los bosques, por ejemplo. Hablamos o se habla de 3.2 millones de hectáreas de bosques estacionalmente secos. La parte de desastres, pérdidas de vida y destrucción material, en buena parte corre por cuenta de nosotros al haber perdido esta memoria de cómo relacionarnos con este evento. Aquí lo más importante es desarrollar esta cultura de la prevención, ¿no? Es decir, ocurra o no ocurra el Niño, nosotros lo debemos incluir como parte de vivir en el Perú. Sin organización nos va a agarrar desprevenidos porque vamos a no conocer el evento, lo vamos a desconocer. Durante va a haber pánico y después viene el tema de la corrupción, porque no hay organización para canalizar la ayuda. Deberíamos incluir al Niño, deberíamos incluir a las heladas, a las sequías, a las inundaciones, a los huecos. Como te decía, como condición de trabajo, porque el problema es si tiene solución. Esto no tiene solución. Pueblo Nuevo de Colán es uno de los distritos más grandes de Paita. El 90% de la población realmente se dedica a la agricultura, y al momento de ingresar ustedes se han podido fijar, el pueblo está ubicado en la ladera de un cerro, lo que se conoce como una barranca,
y por esas características de su ubicación geográfica realmente está propensa a lo que es un periodo lluvioso del fenómeno del Niño. Pensamos en cómo tratar este problema. Una de las cosas fundamentales ha sido tratar de darle salida primero a las aguas. Por lo tanto, todas las obras de desarrollo urbano de infraestructura vial han sido pensadas en que en un eventual fenómeno del Niño las aguas puedan discurrir por estos pavimentos que se han hecho. Y actualmente estamos en plena ejecución del mantenimiento del dren principal y poniendo algunas alcantarillas con la finalidad de que estas aguas que puedan discurrir por el casco urbano puedan salir al drenaje principal que acá se le conoce como el colector 1. Esto es una red bastante extensa, pero sin embargo vemos un pequeño problema. En la parte baja en que estamos ahora podemos ver cómo aquí esto termina abruptamente y se empoza un poco el agua. Lo que sucede a veces es que hace muchísimo trabajo y falta el último pedacito que nos permitiría completar las cosas bien. El Niño está con nosotros entre 5.000 y 7.000 años y no hemos aprendido a convivir con él. Bueno, hay especialistas que sostienen que los desastres naturales no existen, que lo que hay son desastres humanos y sociales derivados de que los seres humanos estamos ocupando mal el planeta, ¿no? Y que los seres humanos no entienden estos fenómenos. Ahora, a lo largo de la historia, no sé, Giuseppe Orefice, el arqueólogo que está estudiando Cahuachi en Nazca, sostiene que la cultura nazca fue teocrática e hizo, por ejemplo, esas gigantescas líneas como una manera de negociar con los dioses que no viniera este ciclo de sequía Niño. Pues yo creo que algo hemos avanzado y no tenemos que hacer líneas de Nazca, sino prevención. Y se dice que las civilizaciones se fueron terminando una a una por el Niño. Caral, por ejemplo. Caral, Moche. Claro, pero ahí viene lo interesante. Yo creo, estoy un poco en desacuerdo contigo cuando dices que no existen los desastres naturales. Hay eventos, hay terremotos, está el Niño. El problema es que se convierten en desastres cuando no los manejamos. Por eso es manejar el riesgo. Claro. Esto va a estar siempre. La gran pregunta es cómo una sociedad se prepara para ante una eventualidad tener una respuesta, pero ante otra respuesta. Un derrumbe es un fenómeno natural, se convierte en desastre natural. ¿Por qué? Porque la gente construye en las quebradas. Claro. Así que en ese sentido sí. Pero aquí el tema central es, como sabemos que se viene, por ejemplo, en el caso del Niño cada 11 años, ya tener una planificación para saber que dentro de 11 años vamos a tener algo como eso y cómo respondemos a ello. Y además sacarle la ventaja por el crecimiento de los bosques. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora permítanme ir a una pausa. Al retornar vamos a hablar sobre la diversidad, el uso, el manejo de la diversidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestra diversidad, de nuestra biodiversidad? Vamos a hacerlo una vez más con las personas más autorizadas. Uno de los estudiosos más entusiastas de la toma de conciencia de esta megadiversidad peruana es Antonio Brac. Vamos a verlo. No hay un país con tal diversidad de pisos ecológicos, de clima, de flora, de fauna, de especies endémicas, de paisajes, etcétera, como el Perú. Y esa es una de las mayores potencialidades que tenemos. Y el ecoturismo es el rubro del turismo que se está desarrollando con más fuerza en este momento en todo lo que es la industria turística mundial. El segundo rubro es la acuicultura, o sea, la cría de especies hidrobiológicas en ambientes artificiales o con técnicas mejoradas. Tenemos en la sierra la truchicultura en jaulas, tenemos en la sierra 12.000 lagos y lagunas, y la acuicultura amazónica con el paiche, por ejemplo, que va a ser la estrella de la acuicultura amazónica, paco, gamitana, etc. El otro rubro de potencialidad son camélidos altoandinos, alpaca, llama, vicuña. Entonces ahí tenemos una serie de potencialidades, viendo la parte de la biodiversidad, etcétera, que el Perú todavía no ha descubierto. Lo dicho, tan entusiasta es Antonio Brac que dice que somos únicos en la megadiversidad, en las potencialidades que tenemos como país. Ahora vamos a escuchar a Juan Torres. La diversidad en este momento es un gran potencial que tenemos. Biológica, desde la biológica hasta la cultural.
Aquí sobre todo la agrobiodiversidad, lo relacionado con plantas cultivadas, es una vieja tradición de las culturas andino-amazónicas. Con la idea de un mercado homogenizante hemos puesto en riesgo esta gran diversidad que justamente la soportan, la mantienen en muchos casos los sectores más pobres de los campesinos, ¿no? Económicamente hablando. Una política que ayudaría a la conservación de esta diversidad de cultivos es el apoyo, el reconocimiento también, sobre todo, a los campesinos conservadores o conservacionistas, porque son justamente los que tienen la memoria de esta agrobiodiversidad, de esta diversidad de cultivos. Anota una tarea fundamental: conservar a quienes se encargan de conservar la biodiversidad. Una opinión más, Enrique Toledo, de Fondebosques. El Perú tiene 72 millones de hectáreas de bosques y tiene 10 millones de hectáreas de tierras para reforestar y hacer agroforestería. Nosotros como Fondebosques estamos empeñados en promover primero la tala legal, en desarrollar cadenas productivas exitosas, promovemos inversiones y articulamos cadenas a los mercados. Nosotros estamos muy interesados en desarrollar tecnologías eficientes, competitivas, en 4 ejes estratégicos. Manejo sostenible de los bosques, incluyendo bienes y servicios ambientales. En segundo lugar, reforestar en el mediano plazo millones de hectáreas con fines comerciales. En tercer lugar, desarrollar programas expansivos de agroforestería con tecnologías modernas y eficientes. Y en cuarto lugar, servicios ambientales vinculados a las negociaciones internacionales del Protocolo de Kioto, principalmente captura de carbono. La certificación forestal es un instrumento de mercado, uno gana mercados, consigue mejor precio, pero lo más importante es que permite atraer inversiones, porque la tendencia mundial es que el consumidor quiere saber que no se están destruyendo bosques cuando compra su madera en Europa o en Japón, por ejemplo. Que uno de los ejes estratégicos para el desarrollo forestal son las plantaciones forestales. Hemos instalado un vivero forestal en Oxapampa y vamos a hacer 12 viveros iguales en sierra y en selva para poner a disposición de pequeños, medianos empresarios forestales, pero también inversionistas, la oportunidad de un gran nuevo agronegocio en el país. Otra vez es el concepto de la sostenibilidad, otra vez anotando sobre esto de hacer cadenas productivas exitosas, pero con tecnologías de manejo sostenible. Ese es el camino. Ahora, Brac menciona el ecoturismo, y yo podría añadir, por lo que veo en el país, algunas otras prácticas muy interesantes para contrarrestar, por ejemplo, la tala del bosque, ¿no? Para que las comunidades no se vean obligadas por la pobreza a talar. Artesanía con manejo de madera o las castañas, en el primer caso con los yanesha, en el segundo caso con los ceceja. Lo que pasa es que, Francisco, me vas a dejar ser pesimista, pero la desaparición anual de bosques es de una magnitud gigantesca y la pequeñez de estos intentos maravillosos es de una desproporción. Bueno, pero veamos un caso más cercano a la vuelta. Brasil ha venido depredando sus bosques por muchísimos años. Sin embargo, durante los últimos 3 o 4 años se ha visto un esfuerzo del gobierno brasileño por revertir esta situación y ahora no solamente se está depredando menos, sino está empezando a haber un proceso de regeneración de deforestación. Porque hay una política. Hay que reponer bosques. Nosotros hemos estado en San Rafael, en Iquitos, caminando por un bosque secundario y luego por un bosque primario,
Y en el bosque secundario, los campesinos de San Rafael han ido sembrando cada 5 metros un arbolito por todo el sendero. Y está pasando eso. Yo creo que es importante que haya una política, pero hay otro tema que sale muy claramente en los comentarios, en las sugerencias que hemos escuchado, y es algo que tenemos en nuestro programa: la vinculación entre historia, tradición, recuperar las prácticas que tenemos, en este caso conservación de la biodiversidad, y el futuro de nuestro país. Pero la selva también puede ser productiva, solamente que no como antes, que se pensaba que podía ser una tierra agrícola, porque no lo es. Pero sin embargo tiene pues sus productos. El camu camu es una realidad maravillosa, con todas las expectativas de exportación que querramos tener. Y estuvimos mirando camu camu. ¿Tú has probado el jugo de camu camu? Es lo más rico. No, y además me he comido camu camu. Vamos a ver camu camu. Estamos en la plantación de camu camu, esta maravillosa fruta peruana, en la provincia de Requena, a orillas del Ucayali, en la plantación de don Ricardo Chota Dávila. Ahora, ¿desde cuándo está con el camu camu? Yo estoy ya desde 2003. La cosecha es 2 cosechas al año. ¿Al año? Gracias a Dios que tenía una oportunidad también de viajar a Italia. Ajá. Y donde había llevado las 112 derivados que salen del camu camu. Y ha tenido buena expectativa. En producción tengo ahorita 9 hectáreas. Esta última vez estaba abasteciendo a una empresa de camu camu export. He llegado casi a 40 toneladas. Ajá. Este camu camu, muchas personas han tenido esa decisión de querer trabajarlo, pero al ver que es un poco muy extensivo los años en que produce, muchos le han abandonado. Y como nosotros siempre nos mantenemos unidos entre familia, hemos insistido en el mantenimiento. Opción social, económica para el pequeño productor tiene que ser la que tiene menor costo y de mayor producción, es decir, mayor rentabilidad. Y eso es lo que aquí logramos. Bajísimo costo y alta producción, zona inundable. Ricardo creo que no le contó que aquí no pone él ni un solo gramo de pesticida o de urea o de cualquier fertilizante químico. Es decir, una fortaleza grande aquí se trata de una agricultura orgánica. De acuerdo. Que paga más el mercado, ¿no? Para hablar de sostenibilidad tenemos que fijarnos en 3 aspectos. El ecológico, es decir, que cuando usamos esta especie no estamos depredando la biodiversidad y el ambiente, no estamos contaminando. En el aspecto económico, que sea rentable básicamente, y sí que lo es, con los que con un mercado persistieron. En crecimiento, ¿no? Un mercado en crecimiento y donde no solamente no hemos podido abastecer más del 10% hasta el momento, ¿no? Y en el aspecto social, estamos trabajando con los productores, estamos trabajando un poco también con las etnias, con las comunidades nativas, que sí conocen el camu camu, que no es algo tan raro para ellos, que siempre lo han usado, en poco, pero sí, para medicina o para tomar refrescos. Entonces, en el aspecto social, la adaptabilidad también es importante para nosotros, porque si no hay adopción por parte de los pobladores, seguimos con lo mismo, ¿no? Promovemos, pero no queda nada. O sea, nosotros pues realmente como agricultores trabajamos pues bastante, ¿no? Tú sabes que solo mantenemos nuestras parcelas y tenemos que trabajar mucho, pues. Claro. No es como sembrar maíz, otras plantas, ¿no? El camu camu sí vemos que nos da buena rentabilidad. Lo vimos, plantaciones de camu camu creciendo en la selva, con un potencial maravilloso, con una capacidad de exportación también. El cielo es el límite. Pueden exportar lo que quieran, así es que hay que sembrar camu camu. Claro, ese es el tipo de estrategia de desarrollo que se necesita para la selva. No pensar en fábricas, no pensar en grandes extensiones agrícolas, de ganadería, ni mucho menos. Es cómo utilizar los productos locales, procesarlos y exportarlos. Mira, hace más de 30 años, cuando estaba de asesor del Ministerio de Industria, con Ignacio Isaac hicimos un pequeño trabajito sobre estrategia de industrialización en la selva peruana. En ese momento se estaba empezando a descubrir el petróleo y a utilizar el petróleo. Y el planteamiento que hicimos fue muy sencillo. Tomemos los recursos que salen del petróleo que está en la selva y utilicémoslos para financiar una industrialización basada en productos naturales.
Bueno, desgraciadamente en esa época no hicieron caso. Todo el mundo creía mucho más en la industria. ¿Qué año dices? Eso es 1974. ¿Y sigues escribiendo sobre lo mismo? No, ese no es. No, eso es un poco resume algunos de los temas. Pero hay una cosa también sumamente importante. Pero igual no es innovación para el desarrollo. Innovación para el desarrollo. Yo creo que esta es una historia que tenemos hace bastante tiempo en nuestro país. Ahora, hay una cosa más interesante, hay un ejemplo muy claro que tenemos en Costa Rica y en otras partes, sobre todo en Brasil, en la cual donde se ha creado un instituto de biodiversidad. Y tiene tres funciones. Primero, mapear, conocerla, lo que nos decía Antonio Brac. Pero en segundo lugar, formar gente que los llaman parataxónomos. Son personas de la comunidad a quienes les enseñan a recoger, recolectar, procesar y utilizar. Tú has estado en Imbio, en Costa Rica, has visto las maravillas que han hecho allí. Y por último, a partir de eso, ver cómo poner en valor como productos farmacéuticos. Bueno, te comento que lo estamos haciendo en el Perú de hoy. El IAP, el Instituto de la Amazonía, está haciendo eso exactamente. Con Yolanda Guzmán, que empezó y hace varios un buen otros entomólogos, van a ver mariposas, en fin, y también plantas. Lo vamos a ver en el próximo segmento, si les parece. Volvemos. ¿Qué hay que hacer para que esta enorme biodiversidad que tenemos se convierta en generación de riqueza? ¿Engancharla con la ciencia y tecnología? ¿Es posible? Definitivamente, y la ciencia y la tecnología tiene que ver no solo con biodiversidad, no solo con ecosistemas, sino también con una serie de actividades productivas, industriales, mineras. Tú has trabajado largamente el tema. ¿Se puede en el Perú? Bueno, se hizo en una Porque la época. investigación suele quedarse en los laboratorios. Bueno, no, se ha hecho y se hizo en una época. Mira, acá en el Perú hemos andado en los últimos 25 años como el cangrejo en ciencia y tecnología. Hacia 1975 el Perú gastaba cerca de 120 millones de dólares anuales en ciencia y tecnología. A principios de este siglo, del año 2000, 2001, estábamos gastando recién 45, 50. Una tercera parte cuando todo el resto de países estaba invirtiendo muchísimo más en Pero ciencia y ¿cómo tecnología? transita este conocimiento que se logra en ciencia y tecnología hacia la economía, hacia las empresas que tienen que beneficiarse del conocimiento? Sí, como vamos a ver más adelante, a través de la innovación y los sistemas de innovación. Antes se decía que primero se hacía investigación, luego se desarrollaba tecnología y luego al final se producía. Ya no. Lo que tenemos son las dos cosas involucradas. El empresario demanda por un lado, el investigador hace por otro, y hay que trabajar en conjunto y dejar de ser esas dos culturas aisladas que teníamos de los empresarios por un lado y los científicos por otro. Vamos a escuchar a Benjamín Marticorena, expresidente del CONCITEC. El papel de la ciencia y la tecnología es en estos tiempos vital para el desarrollo de un país, porque la competitividad internacional en el marco del proceso de mundialización de la economía obligan a ser muy innovadores, y la innovación solo procede de nuevos conocimientos que se producen por investigación científica y tecnológica. De manera que en el presente la inversión en ciencia y tecnología, la formación de recursos humanos calificados de alto nivel para realizar investigaciones es fundamental. En 1975, por ejemplo, el Perú invertía el 0.54% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo científico-tecnológico, y en la actualidad invierte la tercera parte, 0.18% del PBI. Esto va a contracorriente de las tendencias mundiales. Los países de economías emergentes están invirtiendo crecientemente en formación de recursos humanos para ciencia y tecnología, para investigar y producir nuevos conocimientos, porque se estima que aproximadamente la mitad del crecimiento mundial se basa en nuevos conocimientos. Vámonos a la selva. Vamos a hacerle una visita al IAP, al Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, una institución que está trabajando esforzadísimamente, con muchos éxitos, no necesariamente con muchos reflectores. No se sabe mucho, no se conoce mucho
de todo lo que está avanzando el IAP. Vamos a escuchar primero a Yolanda Guzmán, es una coordinadora técnica, luego a Luis Campos Vaca, que es el presidente del IAP, diciéndonos de cómo es que tienen la gran esperanza en el Paiche, y luego a la bióloga Carmen Rosa García, que nos va a mostrar su laboratorio. La incidencia del IAP está justamente en trabajar en los asuntos propios de la Amazonía, conocer sus recursos naturales, dentro de ellos la diversidad biológica, pero también los otros recursos que no son renovables. El IAP lo que trata es de mejorar el conocimiento sobre los recursos, sobre las sociedades amazónicas para favorecer la relación hombre-naturaleza. Creo que la Amazonía en sus diversas culturas tiene un gran bagaje de conocimiento que supera cualquier oferta científica y tecnológica. El IAP ha despertado en las comunidades la mejor comprensión y valoración de los recursos que son los que sustentan su existencia. Hemos determinado una tecnología para producir paiche con alimento balanceado. Con los laboratorios de biotecnología molecular, con la organización de las comunidades que manejan el camu camu, con tecnología de multiplicación de las plantas, hemos decidido producir 500.000 de plantas y trabajar con las comunidades. También estamos comenzando a trabajar con Sachainchi y también con el aguaje. La idea del IAP es promover el desarrollo de las pequeñas microempresas. Entonces, en el caso del aguaje, nosotros pensamos en la vitamina A. Claro. ¿No? Entonces ahí él podría ser un fabuloso bloqueador solar. Entonces para eso nosotros estamos comenzando a estudiar molecularmente esta planta. Es decir, 1000 cosas. Se podrían hacer en la selva miles de cosas, pero respetando las reglas de la selva. Así es. Carmen Rosa García mencionaba la transformación de una planta... El Sachainchi, el aceite de Sachainchi. Exactamente. Es buenísimo en omega 3. Exactamente, pero además ella hablaba de un uso como protector de la piel, etc. Y el camu camu por otro lado, ¿no? Todo esto me hace sentido porque recordaba la propuesta del economista Higuíñez acerca de que una de las grandes salidas para el Perú sería la de producir poco de mucho. Javier Higuíñez dice que nuestro Perú, nuestro país, no puede producir mucho de un producto como Argentina y su pampa, que Perú es un país gourmet. De productos boutique. De ecosistemas pequeños. Y dice que hay mucha alcachofa, pero distintas dependiendo del piso ecológico, del lugar. Muchas truchas, pero distintas de cada cochita, de cada lagunita. Bonito, ¿no? Pero difícil también. Bueno, pero eso yo creo que es una cosa importantísima, que todavía no nos damos cuenta en nuestro país de lo que se puede hacer con eso. A nivel mundial lo que está sucediendo es un cambio radical en tecnología, un cambio radical en la industria, en la actividad productiva, de aquellas cosas basadas en la química, basadas en el petróleo, la gran intervención, etcétera, hacia industria basada en tecnología de información por un lado y basado en todo lo que es biología, biotecnología, uso de ecosistemas, gran variedad, todo eso. Y nuestro país está perfectamente ubicado para ser un pionero en biodiversidad, biotecnología, bioeconomía y dar un salto adelante en esa línea que la podemos combinar también con tecnología. Ahora, ese salto adelante, otra vez, ¿no? Para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. Ese salto adelante es innovación, desarrollo. Y una faja transportadora que lleve el conocimiento a la economía. Juana Kuramoto lo dice nuevamente. Pero de lo que se trata de un sistema de innovación es que genere, difunda conocimiento al resto de la economía. Y el resto de la economía somos nosotros y son las empresas. Entonces, cuando ese conocimiento circula libremente por la economía es que se puede empezar a hablar de innovación constante y que se puede empezar a hablar de aumento de competitividad y de crecimiento económico, por tanto, ¿no? Las entidades sociales y el Estado también tienen que ser innovadores, ¿no? La función del Estado básicamente es brindar estas políticas, diseñar las políticas para que el resto de agentes puedan funcionar de manera más eficiente y se sientan incentivados a innovar.
¿no? Por el lado de los otros actores sociales, tipo las universidades, yo creo que es importantísimo porque son las generadores de conocimiento, todos estos institutos nacionales, las universidades, los institutos tecnológicos, todos ellos tienen un rol de generar conocimiento que tiene que ser puesto al servicio del sector productivo. Quizá lo que ha pasado en años anteriores es que ellos innovaban para sí mismos, pero ellos no son instituciones generadores de riqueza. Entonces ahí viene el problema. O sea, la innovación debe servir para generar riqueza y es así que genera beneficios para la población. ¿Escucharon? Dijo exactamente que se difunde el conocimiento al resto de la economía. Si no, no hemos hecho nada. Si nos guardamos lo aprendido en los laboratorios, no nos sirve. Bueno, ese es el tema de los sistemas de innovación. Hace algún tiempo a Juana Kuramoto y a mí nos pidieron hacer un estudio sobre el sistema de innovación en el Perú. Lo que le respondí es que hicimos un estudio sobre lo inexistente, porque teníamos una serie de elementos aislados que no se vinculaban entre sí. Y hemos sido testigos de los pleitos que hay, por ejemplo, entre los empresarios y los investigadores. Recuerdo cuando se veía la posibilidad de recursos muy importantes para ciencia y tecnología, se me acerca un investigador y me dice: Francisco, ¿cómo es posible que le van a dar tanto dinero a esos empresarios mercantilistas que no sirven para nada y los pobres investigadores no tenemos recursos? ¿Y qué te decía el empresario? Exactamente lo contrario. ¿Para qué le dan dinero a estos investigadores que solo publican papeles y documentos que leen los científicos en otras partes del mundo y nosotros los empresarios que necesitamos recursos para innovación no nos dan nada? ¿Por qué nos enredamos en ese tipo de cosas? ¿Por qué otros países en América Latina, como Costa Rica, en el resto del mundo, como la India, han desarrollado esto del software, la nanotecnología que los está sacando adelante? Han logrado juntar conocimiento con empresarios y hacer sistemas de innovación. No es muy difícil y en el Perú creo que podemos hacerlo. Al retornar, lo conversamos. Nos va quedando claro que un país sin innovación tecnológica simplemente es un país no viable. No nos queda otro camino que trabajar el tema de tecnología. No, y no nos queda otro camino que invertir fuertemente en ciencia y tecnología. Y es ahí donde realmente se ve el liderazgo o no de los políticos en un país. Bueno, claramente podrían decirnos cómo vamos a hacer para invertir en investigación y desarrollo en un país que tenemos a la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Y eso más allá, de eso se trata. Y eso más allá ya del tema de la biodiversidad, de lo biológico, ¿no es cierto? Claro, pero lo importante es que si no invertimos en ciencia y tecnología, si no logramos dar ese salto hacia el futuro, siempre seguiremos teniendo el 50, el 40, el 30% de la población por debajo de la línea de pobreza. Yo estaba sondeando en el segmento anterior algo sobre el tema de software, de informática. Vamos a verlo. Jorge Heró es el presidente de la empresa de tecnología digital más antigua en el Perú. ¿Hemos caminado en ese rubro? ¿En ese ámbito? Hemos caminado y él fue el que hizo la primera computadora ensamblada en el Perú y además de eso, por ejemplo, todos vemos el Congreso cuando están votando, ¿no ven ese tablero digital? Ese lo ha hecho Digita S.A. Lo vemos. Los recursos reales, útiles, no son aquellos que podemos fácilmente arañar y extraer, ¿no? Sino son aquellos que podemos elaborar, que son aquellos que valen la pena y por lo tanto requiere de un esfuerzo desarrollarlos. El Perú tuvo cosas muy importantes en el pasado en el desarrollo de ciencia y tecnología. ¿Cuáles fueron los dos proyectos que empezamos? El Laboratorio de Metrología y el Museo Tecno y Tintec. Hicimos la primera computadora digital. Fuimos los primeros en utilizar microprocesadores, porque la computadora que hicimos no era una computadora hecha en base a microprocesadores, sino era lo que se llama lógica discreta. Creo lo que nos mueve es el cambio. No es tanto lo que hay, sino es la oportunidad de hacer el cambio. Y dicho sea de paso, ese es el principal motor hoy día
no es tanto el conocimiento, sino es el cambio de conocimiento. El peruano tiene una capacidad de imitación muy grande. Hoy día hay nuevos esfuerzos en universidades nacionales que están avanzando con mucha seriedad. La nueva universidad peruana tiene que estar en sintonía con el país, pero también tiene que estar en sintonía con el mundo. Otro ámbito para tener muy en cuenta, lo dice Heró, la universidad tiene que estar en sintonía con el país y con el resto del mundo. Interesante. Vamos ahora a escuchar a Isaías Fleet. Él fue director del Instituto de Investigación Tecnológica e Industrial. ¿Se acuerdan del ITINTEC? Lo vemos. Bueno, por definición, la innovación significa introducir en el mercado un producto o un servicio que antes no existía, o un producto o servicio mejor de los que existían antes, similares, y por lo tanto el principal operador del mercado es la empresa. Pero en realidad, si uno lo ve desde el punto de vista del país, es una operación conjunta entre el Estado, el gobierno, los sistemas educativos y los servicios adicionales. El país dentro de 10 años sin innovación es un país que depende de los mercados externos, es decir, exporta productos que son los productos naturales que tiene y que son commodities, o sea, son cuestiones en las cuales el Perú no pone precio ni pone mercado, sino que le imponen un precio y un mercado desde afuera. Un país con innovación dentro de 10 años es un país en el cual nosotros vamos forjando nuestro propio futuro, ¿no? Un poco usando la frase de Einstein de que la mejor forma de visualizar el futuro es creándolo. Acabamos de escuchar, si nuestro país en los 10 años siguientes no hace investigación tecnológica, estamos a expensas de los demás países. Si la hacemos, tenemos el futuro en nuestras manos. ¿Qué te parece? Bueno, Jorge Heró comienza diciendo que el Perú tuvo. Isaías Fleet perteneció a un instituto tecnológico que el Perú tuvo. Estamos en un país de tubos. Lo que me queda claro a partir de estos dos testimonios es que no solamente no estamos avanzando, sino que estamos en institucionalidad científica retrocediendo, ¿no? Pero escucha que Isaías Fleet pasó del ITINTEC a la empresa privada. Hoy día es gerente de Química del Pacífico. Es gerente tecnológico de Química del Pacífico. Y además era presidente del ITINTEC y Francisco Sagasti era el vicepresidente. Estamos hablando de historia antigua. Ahí se hizo un trabajo bastante grande. Muy interesante en el ITINTEC. Desgraciadamente... ¿Pero por qué tuvo? Porque desapareció la institución. Hubo un cambio bastante grande después de que salió el gobierno militar que había empujado estos temas. Simple y llanamente se olvidaron de ellos. Durante los años 80 vino los problemas económicos, en los 90 en que se creía que el mercado lo hacía todo y que por lo tanto no era necesario tener institutos estatales para investigación tecnológica, se desmantelaron. Lo que está clarísimo es que si no recuperamos, y dicho sea de paso, lo hemos hecho, lo podemos hacer, ahora solamente falta decisión política y que aprendamos a trabajar juntos. Felizmente hay instituciones que siguieron trabajando, por ejemplo, algunas universidades, la más importante de ellas, Cayetano Heredia. Vamos a conversar, vamos a escuchar a su vicerrectora de investigación precisamente, Fabiola León Velarde. Nosotros nos hemos organizado en base a un plan que un poco optimistamente les llamamos el plan sabio, del plan de salud y biodiversidad, que tiene 4 programas. Programas de bioinformática y biotecnología aplicados al tema de las enfermedades endémicas, en el cual está la genómica funcional, genómica vegetal, para darle valor agregado a nuestros productos, y todo el uso de la biotecnología en biodiversidad y en salud. El segundo programa sería Medio Ambiente y Desarrollo, donde se trabaja en 2 ámbitos: conservación, es decir, no depredar los ambientes muy ricos en todo tipo de fauna y flora que tenemos, pero sí darle un uso sostenible.
Y lo otro es descontaminar, es decir, en ese ámbito se está trabajando con lo que llamamos la bioremediación, ecotoxicología, los biocontroladores. Eso es el uso de la biología como tecnología limpia, para limpiar el ambiente. Luego tenemos de desarrollo o modelos de desarrollo integral para la salud. ¿Eso qué quiere decir? Ver un tema de salud que nos preocupa o que realmente tiene una alta tasa de morbilidad o mortalidad de una manera integral. Y eso trae un poco al otro programa, ¿no? Que es mirar primero el ecosistema y luego la salud. Con esa visión, ¿no? Justamente no decir, aquí tenemos un problema de salud, vamos urgentemente a resolverlo, sino en qué entorno está esa persona, entorno ecológico, que hace que a lo mejor sea un entorno menos sano, ¿no? Entonces ya es vincular la ecología con la parte más clínica, más aplicada, pero mirándolo desde otra perspectiva. Fabiola León Velarde recomienda mirar primero el ecosistema y luego los problemas de salud. O sea que, por ejemplo, los problemas broncopulmonares de la gente que está en la avenida Bancay, antes de tratarlos, hay que ver la contaminación. El entorno. Ahora, ella también se refiere a las enfermedades endémicas, ¿no? Que implica toda una investigación hacia atrás para ir al origen de esa relación rota entre medio ambiente e individuo, ¿no? Muy interesante. No, claro, y Fabiola León Velarde es un ejemplo un poco curioso, porque ella es una investigadora que se formó íntegramente en el Perú. Hizo sus estudios universitarios en el Perú, en la Universidad Cayetano Heredia, sacó su doctorado aquí en el Perú, no se fue a estudiar al extranjero y solo salió al extranjero después de varios años de ser investigadora. Es una de las más productivas. O sea, no es Fabiola una futbolista de la investigación, digamos. Bueno, eso es lo interesante, porque la mayoría de científicos peruanos que tienen éxito tienen que irse fuera para estudiar y para investigar. Los matemáticos, como el señor Camacho, por ejemplo, dirige el Instituto de Investigaciones Matemáticas en Río de Janeiro, en Brasil. Lo que me da mucho gusto es que estén a tono con el mundo. Esto de biocontroladores, esto de ecodescontaminación, es clarísimo. Por ahí va el rumbo. Y se puede hacer muchísimo. Los bichitos que se comen la contaminación del petróleo. Por ejemplo. Pero no solo el petróleo. Estas bacterias importantísimas. Ellos tienen, por ejemplo, un conjunto de 120 cepas de bacterias, de bichitos, digamos, que pueden ayudar a descontaminar ríos como el río Mantaro con todos los relaves. Y lo están haciendo en Cayetano Heredia. Así es, lo que falta, y es ahí donde viene el papel del Estado, el Estado que tú tanto mencionas, que y reclamo, se necesita, es para vincular lo que hace la investigación con lo que hace el empresariado. Ningún empresario está dispuesto a correr un riesgo tremendo, porque implica mucha inversión. En el camino hacia ser dueños de nuestro futuro, Francisco, ¿dirías que estamos en mitad del camino, en una cuarta parte? En el caso de ciencia y tecnología, estamos recién en el partidor, hemos vuelto al partidor. Habíamos avanzado. No eres muy optimista, habitualmente tú eres el optimista. No, yo hemos sido algo pesimistas. No es que sea pesimista, lo que le digo es que para poder, uno tiene que empezar a reconocer y diagnosticar la realidad. Y la realidad en el campo de ciencia y tecnología en el Perú, que pese a los heroicos esfuerzos que hemos visto en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, lo que se hace en Cayetano Heredia, lo que se hace en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Católica, en la Universidad de Ingeniería, en la Universidad Técnica de Cajamarca y en otros lugares del país, realmente necesitamos un empujón muy, muy fuerte y eso es una tarea que no la va a hacer ni la academia sola, ni el sector privado solo y que exige la presencia del Estado. Pero decir... Perdón. Ayer he visto una serie de dibujos hechos por niños de zonas campesinas del callejón de Huaylas y el callejón de los Conchucos. Y dibujan su escuelita, su casa, al pie de un cerro pelado. Y cuando tú le preguntas por qué el cerro está pelado, pues te dicen, tuvo nieve, otra vez el tubo, ya no hay nieve. Igual, tenemos que darnos un espacio para ser optimistas. Estamos caminando, estamos haciendo, y en ese esfuerzo, en la línea de ese esfuerzo, está este programa, porque estamos abriendo caminos. Los dejamos con esa reflexión. Muchísimas gracias.